Si su doctor acaba de comunicarle que su presión sanguínea es perfecta, 120/80, y usted tiene más de 75 años, preste mucha atención a lo que estoy a punto de compartirle, porque ese valor considerado impecable podría estar generándole un perjuicio. No me refiero a presión sanguínea elevada, sino a presión sanguínea excesivamente reducida. Una investigación difundida en JAMA Internal Medicine, una de las revistas médicas más reconocidas a escala global, realizó un seguimiento de 5 años a 15.342 adultos mayores de 75 años, personas con diabetes, personas que habían experimentado derrames cerebrales, personas con insuficiencia cardíaca, pacientes del mundo cotidiano, no casos ideales extraídos de libros universitarios. Y esto fue lo que encontraron. Los pacientes de edad avanzada con la llamada presión sanguínea perfecta, por debajo de 120, registraron un 28% más de caídas graves con hospitalización y un 14% más de mortalidad general en comparación con aquellos cuya presión se encontraba entre 130 y 140. Léalo nuevamente. La presión sanguínea que su médico considera óptima se asoció con una mayor cantidad de fallecimientos. No es un error. Esa es la realidad que nadie le comunica en el consultorio. Nadie va a mencionarle esto en su siguiente cita. El sistema se beneficia cuando usted continúa regresando, no cuando se va con plena salud. Suscríbase y presione me gusta ahora mismo. Ayude a que este canal llegue a los 100,000 suscriptores. Así logramos que esta información alcance a quienes más la requieren. El hombre de 78 años con exceso de medicamentos que se cae en medio de la noche. El hombre de 82 años cuyos riñones empiezan a deteriorarse. La paciente a quien le dicen que está en perfectas condiciones mientras se sostiene de la pared cada vez que se levanta. Hoy voy a explicarle por qué las recomendaciones habituales de presión sanguínea para mayores de 75 años no solo están desactualizadas, sino que constituyen un riesgo concreto. Le diré qué rango de presión sanguínea está realmente vinculado con una mayor supervivencia en personas de edad avanzada. Y les explicaré una prueba sencilla de 3 minutos que pueden realizar en casa esta misma noche con un aparato que puede conseguirse por aproximadamente $30 en cualquier farmacia y que puede prevenir una caída catastrófica antes de que suceda. Comencemos con lo que ocurre a diario en miles de consultorios médicos a lo largo del país. Un paciente de 78 años llega con una presión sanguínea de 145/86. El médico mira la pantalla, comprueba que la meta está por debajo de 130 y extiende una receta, un medicamento, luego un segundo. 6 meses más tarde, la presión sanguínea marca 124/78. El médico queda conforme. El paciente recibe felicitaciones. Todos asumen que el tratamiento dio resultado. Pero esto es lo que sucede realmente después. Ese mismo paciente se despierta a las 2 de la madrugada para ir al baño. En cuestión de segundos, su presión cae de 124 a 88/56. El cerebro deja de recibir sangre suficiente. La ubicación empieza a dar vueltas. Una mano intenta aferrarse a la pared y no lo consigue. Ya no estamos hablando de cifras de presión sanguínea. Estamos hablando de una fractura de cadera, una cirugía de emergencia, 3 semanas de recuperación y una cadena de complicaciones que con demasiada frecuencia termina en la pérdida definitiva de la autonomía o algo peor. Este escenario se repite miles de veces al día en Estados Unidos y es perfectamente prevenible si se comprende que las reglas válidas para una persona de 50 años no aplican para una de 80. Permítanme explicar con precisión por qué. Durante décadas, la medicina se apoyó en un principio fundamental. Cuanto más reducida sea la presión, mejor. Y para personas entre 40 y 50 años, esto es efectivamente verdad. Disminuir la presión sanguínea en la edad media protege genuinamente contra el infarto, el derrame cerebral y el deterioro renal. La evidencia que sustenta esto es sólida, pero después de los 75 años, algo cambia de forma esencial en el organismo. Los mismos números tienen un significado radicalmente distinto. Existen 3 transformaciones biológicas fundamentales que ocurren con el envejecimiento y que en conjunto explican por qué los adultos mayores necesitan metas de presión sanguínea más elevadas, no más reducidas. La primera es la rigidez arterial.
Las arterias deben ser flexibles, se dilatan cuando la sangre fluye con intensidad y recuperan su forma para conservar un flujo estable. Con el paso de los años, las paredes arteriales se vuelven rígidas. Este proceso se denomina arteriosclerosis. Imagínelo como si las paredes de sus vasos sanguíneos perdieran elasticidad, como una manguera de jardín vieja que se endurece y se agrieta bajo el sol. Cuando el corazón impulsa sangre hacia arterias rígidas, esos vasos ya no pueden absorber ni amortiguar la presión como lo hacen los vasos jóvenes y elásticos. Para garantizar un flujo sanguíneo adecuado hacia el cerebro y los riñones, especialmente al estar de pie, cuando la sangre debe vencer la gravedad, el organismo requiere una presión base más elevada simplemente para cumplir la misma función. El segundo cambio es la disminución de la sensibilidad de los receptores varorreceptores. Los varorreceptores son pequeños sensores de presión localizados en las paredes de los vasos sanguíneos. Su función es detectar variaciones repentinas en la presión sanguínea e indicarle al cerebro de forma inmediata que compense. En una persona joven que se levanta de una silla, los varorreceptores se activan en milisegundos, el corazón se acelera, los vasos sanguíneos se contraen, la presión se estabiliza. Con la edad, estos sensores se vuelven más lentos, la respuesta compensatoria se torna tardía e insuficiente. Si la presión sanguínea base ya está siendo reducida por la medicación, cualquier cambio brusco de posición puede desencadenar una bajada peligrosa de presión. Esto se denomina hipotensión ortostática, un descenso repentino de la presión sanguínea al cambiar de posición, de estar acostado o sentado a estar de pie. Provoca mareos y caídas, y es mucho más habitual de lo que la mayoría de pacientes y médicos reconocen. El tercer cambio tiene que ver con las modificaciones en el metabolismo de los medicamentos. Los riñones y el hígado a los 75 años no procesan los medicamentos de la misma manera que lo hacían a los 45. Los eliminan del organismo con mayor lentitud. La misma dosis que funcionaba perfectamente en un paciente de mediana edad permanece más tiempo en un cuerpo envejecido, actúa con mayor intensidad de la esperada y puede hacer que la presión sanguínea descienda a niveles peligrosos, aunque el número en el tensiómetro todavía parezca normal mientras el paciente está sentado y en reposo. Volvamos ahora a ese estudio. 15.342 personas mayores de 75 años, una población real con todas las complejidades propias del envejecimiento. Los investigadores las distribuyeron en grupos según su presión sanguínea sistólica, es decir, el número superior, la primera cifra que aparece al tomar una lectura. Los grupos fueron, por debajo de 120, de 120 a 130, de 130 a 140, de 140 a 150 y por encima de 150. Los resultados fueron sorprendentes. La menor mortalidad correspondió al grupo con presión sanguínea entre 130 y 140, no al grupo considerado ideal por los libros de texto con valores por debajo de 120. Los pacientes que mantuvieron la presión por debajo de 120 sufrieron un 28% más de caídas graves que requirieron hospitalización. Presentaron tasas más elevadas de lesión renal aguda, lo que significa que los riñones dejaron de filtrar los desechos de la sangre de forma repentina y abrupta, y su mortalidad total fue un 14% mayor que la de los pacientes ubicados en el rango de 130 a 140. El grupo con presión por encima de 150 tuvo más accidentes cerebrovasculares y episodios cardiovasculares. La presión muy elevada sigue siendo un problema, pero aquí está la verdad incómoda. Tener la presión demasiado baja resultó igual de peligroso que tenerla demasiado alta. La zona óptima se encuentra más arriba de lo que recomiendan las guías actuales. Permítanme ilustrar esto con un caso clínico real. Tiene 76 años. Acude a una revisión de rutina. Su presión sanguínea es de 142/84. Su médico le prescribe un medicamento y 4 meses después añade un segundo. En la visita siguiente, la presión sanguínea marca 122/76. Su médico le dice, excelente, pero usted empieza a notar algo. Al levantarse para contestar el teléfono, su visión se nubla por un instante. Al alejarse de la mesa, la habitación parece inclinarse ligeramente. Se lo comenta a su médico. La respuesta es que es algo normal con la edad, que simplemente se levante con más calma. Pero lo que realmente está ocurriendo es esto.
Su presión sanguínea, que luce perfecta en la medición estando sentado, desciende de 122 a 95 en el momento en que se pone de pie. Su cerebro queda sin suficiente sangre repetidas veces cada vez que cambia de posición. Usted se encuentra en una categoría de alto riesgo de sufrir una caída que transforme su vida para siempre, y nadie lo está verificando porque el valor obtenido sentado parece sacado de un manual. A continuación, le explico cómo identificar este problema usted mismo esta noche antes de acostarse. La prueba se llama medición de presión sanguínea ortostática. La mayoría de los médicos no la realizan de manera habitual, pero usted puede efectuarla en casa con un tensiómetro convencional de los que se encuentran en cualquier farmacia por unos $30. El protocolo es sencillo. Recuéstese en su cama o sofá y permanezca tranquilo durante 5 minutos. Mientras sigue acostado, tómese la presión sanguínea y anote los dos números. Luego, levántese de inmediato. Sin esperar, tome una segunda lectura mientras está de pie. Anote también esos valores. Ahora compare. Si el número superior, la sistólica, desciende más de 20 puntos o el número inferior, la diastólica, desciende más de 10, eso es hipotensión ortostática. Eso es una señal de alerta. Significa que sus medicamentos pueden ser demasiado potentes o que su objetivo de presión sanguínea está fijado demasiado bajo para su fisiología particular. Este es un ejemplo concreto de cómo luce un resultado peligroso. Acostado, 125/78, que parece completamente normal. De pie, 98/64. Eso representa un descenso de 27 puntos en la presión sistólica. Eso es peligroso. Su cerebro recibe un flujo sanguíneo insuficiente durante todo el tiempo que permanece de pie, que constituye la mayor parte de sus horas activas. Si tiene más de 70 años y toma medicamentos para la presión sanguínea, esta prueba debería realizarse en cada visita médica. Si su médico no la realiza, hágala usted mismo y lleve los resultados por escrito a su próxima consulta. Hablemos ahora de las cifras reales. ¿Cuál es la presión sanguínea verdaderamente óptima, según la evidencia actual, en función de la edad? Para adultos de entre 65 y 74 años con una salud razonable y actividad física, el objetivo sistólico ideal es de 130 a 140. Esto brinda protección cardiovascular sin generar riesgo de hipoperfusión, es decir, sin que los órganos dejen de recibir suficiente flujo sanguíneo. Para adultos de entre 75 y 84 años, con una salud relativamente buena, el rango óptimo se desplaza hacia arriba, de 135 a 145, más elevado que en el grupo anterior. Esto contempla el incremento de la rigidez arterial y la respuesta más lenta de los varorreceptores que describí anteriormente. Para adultos mayores de 85 años y para cualquier persona físicamente frágil, independientemente de su edad, una presión sanguínea sistólica de entre 140 y 150 puede ser el objetivo más conveniente. En esta etapa de la vida, prevenir caídas y preservar la calidad de vida suelen ser prioritario frente a una reducción drástica de los valores. En cuanto a la presión diastólica, el número inferior en adultos mayores no debería descender de 65. El rango óptimo es de 70 a 85. Una presión diastólica excesivamente baja reduce el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco durante la fase de relajación, que es el momento en el que el corazón se llena de sangre. Si su presión diastólica se mantiene de forma constante por debajo de 65, coméntelo con su médico, aunque el valor superior parezca normal. Permítame mostrarle por qué esto exige un enfoque personalizado y no un valor único para todos. Consideremos dos pacientes, ambos de 81 años, ambos con una lectura de 158/88, valores idénticos, pero el primer paciente tiene insuficiencia cardíaca leve, enfermedad renal crónica en estadio 3 y osteoartritis. El segundo paciente es activo y saludable, juega golf 2 veces por semana y no padece enfermedades relevantes. Misma edad, misma presión sanguínea,
cuadro clínico completamente diferente. Para el primer paciente, el tratamiento agresivo con varios medicamentos representa un riesgo grave. La presión sanguínea puede desplomarse al incorporarse. Los fármacos pueden acelerar el deterioro renal. Los mareos combinados con la osteoartritis son una combinación peligrosa para una caída severa. El enfoque correcto en este caso es comenzar con cambios en el estilo de vida y si realmente se necesita medicación, la dosis mínima posible de un solo fármaco, con un seguimiento cuidadoso, con el objetivo de alcanzar entre 140 y 145, no 120. Para el segundo paciente sano de 81 años, una presión de 158 podría merecer atención, pero incluso en este caso, solo con modificaciones en el estilo de vida podría alcanzarse 145, un resultado perfectamente aceptable sin necesidad de ningún medicamento. Esto es lo que significa tratar a la persona y no al número. Entonces, ¿por qué los médicos continúan aplicando directrices desactualizadas? Porque la medicina avanza lentamente. Los grandes ensayos clínicos que establecieron el objetivo de 120/80 incluyeron principalmente pacientes de mediana edad. Cuando esos resultados se publicaron, las recomendaciones se aplicaron de manera universal a todas las personas, sin distinción de edad. Se dio por sentado que lo que funciona para alguien de 50 años debe funcionar igualmente para alguien de 80. Durante la última década, los investigadores comenzaron a estudiar de manera específica poblaciones de pacientes mayores, y lo que hallaron es que no existe una solución única válida para todos. Sin embargo, la nueva evidencia tarda años en incorporarse a las guías clínicas, y desde la publicación de esas guías hasta el cambio real en la práctica cotidiana, transcurren aún más años. Muchos médicos hoy en día continúan operando con protocolos de hace 5 a 10 años. Si a eso le sumamos citas de 15 minutos que no dejan espacio para matices individuales, el resultado es un sistema que trata números, no personas. También existe un poderoso condicionamiento psicológico. Generaciones de trabajo médico transmitieron a los médicos un único mensaje: la presión sanguínea baja salva vidas. Ese reflejo está profundamente arraigado. Pasar de la presión baja siempre es mejor a una presión sanguínea moderadamente elevada puede ser adecuada e incluso protectora en ciertos pacientes mayores, requiere un análisis crítico de cada caso en particular. En el sistema médico actual, ese tipo de razonamiento individualizado es extraordinariamente difícil de aplicar de manera consistente. He aquí un dato clínico que merece atención. Después de los 75 años, el riesgo de hipotensión ortostática y las caídas asociadas se incrementa de forma notable, precisamente porque los tres mecanismos que he descrito se potencian mutuamente de manera simultánea: arterias rígidas, vasoreceptores lentos y eliminación ralentizada de los medicamentos. A partir de los 75, una sola caída puede transformarlo todo: la movilidad, la independencia, toda la trayectoria de vida. Esta es la etapa en que el control de la presión sanguínea deja de ser un juego abstracto de números y se convierte en una cuestión directa de calidad de vida. Las personas mayores de 75 años responden a los medicamentos para la presión sanguínea de manera muy distinta a los adultos más jóvenes, y el equilibrio entre riesgos y beneficios cambia de formas que la mayoría de los protocolos estándar no logran capturar. ¿Cuántos años tiene usted? Escriba su edad en los comentarios. Quiero conocer la distribución de edades de esta audiencia porque los factores de riesgo, los rangos objetivo y los consejos prácticos que le ofrezco dependen en gran medida del punto en que usted se encuentre dentro de ese panorama. Esto es exactamente lo que debe hacer después de ver este video. Primer paso: si tiene más de 70 años y toma medicamentos para la presión sanguínea, adquiera un tensiómetro para uso doméstico si todavía no tiene uno. Mídase la presión cada mañana y cada noche a la misma hora, durante 2 semanas consecutivas. Lleve un registro escrito. Esto le dará una imagen precisa de su presión sanguínea promedio real, no una lectura aislada obtenida en la clínica. Segundo paso: realice la prueba ortostática que describí. Recuéstese boca arriba durante 5 minutos, mídase la presión, levántese y vuelva a medirla de inmediato. Si la presión sistólica desciende más de 20 puntos o la diastólica más de 10, anótelo y llévelo a su médico. Tercer paso: evalúe sus síntomas con honestidad. ¿Siente mareos o sensación de aturdimiento al ponerse de pie? ¿Cansancio sin explicación, confusión o dificultad para concentrarse? Todos estos pueden ser indicios de que su presión sanguínea está demasiado baja, aunque la lectura del tensiómetro parezca normal. Cuarto paso:
Agende una cita específica para hablar sobre sus objetivos de presión sanguínea, no solo sobre sus lecturas. No acepte automáticamente la fórmula de 120-80 como su meta. Pregúntele directamente a su médico. Dada mi edad, mis condiciones de salud específicas y mi estado físico, ¿cuál es el rango objetivo adecuado para mí como individuo? Lleve consigo su registro de 2 semanas, lleve el resultado de su prueba ortostática. Preséntese como un participante activo e informado en su propio cuidado, no como un receptor pasivo de una prescripción. Quinto paso. Si está experimentando efectos secundarios de los medicamentos para la presión sanguínea, como mareos, debilidad o confusión, menciónelos de manera explícita. No los atribuya simplemente a la edad. Las dosis se pueden ajustar, los medicamentos se pueden cambiar y los objetivos del tratamiento se pueden revisar de manera que siga protegiendo su corazón y sus vasos sanguíneos, pero eliminando los efectos secundarios peligrosos. No tiene por qué elegir entre sus cifras de presión sanguínea y su capacidad de ponerse de pie con seguridad. La evidencia es clara y los datos son reales. Los objetivos estándar de presión sanguínea de 120-80 no son apropiados para adultos mayores de 75 años. Un estudio riguroso y extenso con 15.354 pacientes reales demuestra que una presión por debajo de 120 en este grupo de edad incrementa el riesgo de caídas graves, lesión renal aguda, hipotensión ortostática y muerte. El rango sistólico óptimo para la mayoría de las personas mayores de 75 años es de 130 a 145. Cuanto más mayor y más vulnerable físicamente sea el paciente, más alto será el límite superior aceptable. La presión diastólica no debe descender de 65. Realice la prueba ortostática esta noche. Comience a registrar sus mediciones. Hable directamente con su médico sobre su objetivo individual, no sobre un promedio poblacional. Su presión sanguínea, su edad y su historial médico son suyos, requieren una respuesta personalizada. Ningún profesional con bata blanca en una consulta de rutina le explicará lo que acaba de aprender. No existe un código de facturación para destinar 20 minutos a explicar objetivos individualizados de presión sanguínea a un paciente anciano. El sistema no está concebido para mantenerlo informado, está concebido para que regrese. Suscríbase y deje un me gusta. Aquí estamos construyendo algo diferente, una conversación honesta a la vez. Ayude a que este canal alcance los 100,000 suscriptores. Así es como esta información llega a quienes la necesitan.